Bien, en este video vamos a ver cómo el modelo ecológico se suma con la intervención comunitaria participativa para realizar métodos higiénicos de intervención de voz, basados en la perspectiva de salud familiar y comunitaria. Vamos a hablar un poco del modelo ecológico y cómo hacer intervenciones participativas comunitarias, lo que hay que tener ojo y atención. Primero, para entender cómo vamos a hacer esta intervención comunitaria y participativa, es importante tener en cuenta de quién es el problema, cuál es la definición del problema, cuál es el problema y de quién. Hay problemas, por ejemplo, de voz que están asociados al trabajo, a la actividad. ¿Podríamos decir que este es un problema individual si está asociado al trabajo? Claro que no, porque depende del trabajo de la persona y no de su condición individual. Es decir, los profesores enferman más de la voz por ser profesores y no por tener una capacidad o una cualidad especial a nivel personal. Así que es un problema social, de trabajo, y un problema también político y cultural, porque en el fondo la acción del profesor culturalmente se enfoca a hacer clases tipo cátedra, hablando mucho. Se ha intentado modificar, se ha intentado hacer clases más de tipo taller. De hecho, acá en la universidad tenemos clases mixtas, ¿cierto? Tipo taller, pero aún así el profesor suele ser un orador y habla mucho. Otra lógica y problemática dentro de este mismo esquema de los profesores es la cantidad de alumnos por sala, que la define las políticas educativas y la cobertura del sistema. Otras relaciones de este sistema es el clima, el frío, el ambiente, el ruido ambiente, etc. Entonces tenemos muchas formas de abordar el problema. Podríamos decir que si modificamos las políticas institucionales de cómo se realiza la clase, el profesor en este caso vería su problema solucionado o en parte resuelto. Es decir, si los profesores no tuvieran que hablar, tendrían la misma incidencia de problemas vocales que una persona que no trabaja usando su voz, que es más baja. Por lo tanto, el problema se resuelve a través de una política, y esa política podríamos resolverla desde el gobierno, instaurando nuevos planes de salud gubernamental. Así que si están trabajando en el gobierno o en el Ministerio de Salud, pueden promover acciones para el cuidado de la voz, cambiando la política en cómo se hace la educación, en el contexto. Voy a cambiar la cantidad de estudiantes por sala, voy a instaurar una clase y un taller en vez de 2 clases, o solo talleres, donde el profesor va de grupo en grupo y no hace esfuerzo fonatorio, etc. Bueno, si no tenemos oportunidad de afectar en esa esfera que es macropolítica, ¿cierto? También podemos hacer modificaciones en el ambiente municipal. ¿Podemos hacer alguna modificación o un plan municipal para que cambien las condiciones de trabajo? ¿Podemos hacer un plan de ajuste de la acústica de las salas? ¿Podemos hacer un proyecto en el que se disminuyan los alumnos por clase? ¿Podemos hacer alguna modificación como incluir hidratación obligatoria para los profesores? ¿Podemos hacer una política? ¿Es posible eso? En algunos contextos sí es posible y sí lo podemos propiciar, sobre todo si tenemos asociaciones con alguna comuna completa o con algún servicio completo de salud. Y eso también es una acción comunitaria. Ahora, ¿qué se puede realizar a nivel un poco más pequeño de organización? ¿Qué cambios puedo hacer en un colegio? ¿Qué cambios puedo hacer en las personas, en un grupo de profesores? Entonces tenemos distintas formas de abordar el mismo problema. Lo mismo sucede para cantantes, lo mismo sucede para vendedores, para abogados, lo mismo sucede para personas que hacen deportes y gritan mucho, etc. Hay un problema de conducta y la conducta tiene varias esferas y tiene varios niveles y en esas esferas podemos influir y generar acciones de salud. Así que muchas veces tenemos la idea de que la intervención es simplemente resolver el problema, pero ¿qué pasa si resolvemos la causa inicial? ¿Qué pasa si cambiamos la estructura político, cultural o social en que el individuo está involucrado en ese problema? Para eso sirve en parte el modelo ecológico, para analizar cuáles son los factores que están involucrados en este problema. Un factor es el sistema de valores sociales o el macrosistema, los gobiernos, los sistemas religiosos, la cultura en general, cómo nosotros somos.
en este caso chilenos, es en parte por el sistema religioso, por nuestros valores, por el gobierno, por las políticas en general. Y podemos hacer una modificación de esas políticas o de esos valores sociales para modificar algo que es más de microsistema. Es decir, si cambia, por ejemplo, el gobierno y cambiamos las políticas de gobierno, podríamos modificar las situaciones de trabajo del sujeto y atacamos el problema desde afuera. Si vamos recibiendo, por ejemplo, un profesor y otro profesor y otro y otro y otro del mismo colegio, ojo, porque ahí quizás el problema no está en los profesores, está en el sistema, en el colegio, en el mesosistema en este caso. Y podemos ir directamente a trabajar con el mesosistema y decirle, ¿sabe qué? Estoy recibiendo muchas licencias médicas, son todos del mismo colegio, veamos qué está sucediendo acá, tratemos de mejorar algo, quizá hay algo que modificar y que cambiar en el colegio para que no siga sucediendo esto y resolver el problema de una vez por todas, porque están llegando del mismo lugar. Entonces hay una tendencia ahí, hay un problema que no es solo del sujeto, sino del lugar. También hay un sistema que es el exosistema, y el exosistema es el gobierno local, la familia extendida, la iglesia, la televisión, los elementos que no son tan macroculturales, pero que sí están flotando en el aire y afectándonos en el día a día. Por ejemplo, la municipalidad, qué está pasando con el gobierno regional, la intendencia, qué está pasando con la televisión local, qué estoy viendo, qué me está influyendo, cómo influyen las actividades del sistema. Hay un mesosistema también que es nuestro círculo cotidiano, los compañeros de curso, compañeros de trabajo, el vecindario y ver cómo puede estar afectado eso. Por ejemplo, una conducta de alimentación que es el cigarrillo o conducta de consumo, más que nada, que es el cigarrillo, por ejemplo, está afectada por distintos elementos. Por ejemplo, el gobierno hizo algunas leyes para evitar que se consumiera tanto cigarrillo, ¿cierto? El gobierno local también aplicó algunas leyes, por ejemplo, para no fumar en recintos cerrados. Eso disminuyó que en el vecindario, en el mesosistema, nuestros compañeros y nuestro contexto fumen cerca de nosotros e influyan a través del cigarro. Las personas, al tener menos oportunidades de fumar, empezaron a dejar de fumar y los nuevos fumadores son menos. Y finalmente, en el microsistema, lo que recibe el sujeto es un cambio desde afuera, desde la política. Otra forma hubiese sido tratar de influir la conducta directamente con la persona e intentar dejar de que fume a través de estrategias del modelo transteórico, por ejemplo, más bien directas, tratando de convencerlo, etc. Pero eso es atacando solo al sujeto. Así que todas las intervenciones que nosotros realizamos de manera directa suelen estar circunscritas al microsistema y no afectar al mesosistema, ni al exosistema, ni al macrosistema. Así que en el fondo nuestras acciones de salud no solo tienen que limitarse al microsistema. Como fonoaudiólogos regulares, digamos que trabajamos en un lugar, siempre tenemos oportunidad de trabajar en el mesosistema, siempre, siempre, siempre. Quizás en el exosistema y en el macrosistema es más difícil porque no tenemos acceso al gobierno local o al macrosistema. Pero sí podemos tener una opinión y opinar en nuestros medios sociales, opinar en el vecindario, en nuestras redes sociales para que influyan finalmente en personas que están en el exosistema y en el gobierno o están en los medios y finalmente lleguen a las políticas. Eso es lo que está tratando de hacer, por ejemplo, Más Fonoaudiólogos en Salud. Está trabajando en el mesosistema con mucha carga de comunicación para potenciar que el mesosistema afecte en el exosistema y que alguien del gobierno finalmente reciba el mensaje por la presión y cambie las políticas que están asociadas a la categorización de los fonoaudiólogos y a las plazas de fonoaudiólogos en salud. Así que cuando uno realiza campañas extensivas a través de una protesta, a través de una manifestación, lo que está tratando de hacer es tratando de ampliar el círculo de acción. Está tratando de cambiar el sistema y no simplemente la conducta de un individuo.
Así que hay varias acciones que se pueden hacer en este sentido. Hay acciones que son individuales, que ya las comentamos, tratar de cambiar el conocimiento, las habilidades, tratar de cambiar las conductas. Hay acciones interpersonales, tratar de modificar la conducta familiar. Si queremos que la persona haga dieta porque tiene que manejar el reflujo, idealmente que la familia tenga un cambio de dieta también, porque si no van a tener que tener una comida especial para esta persona y va a ser un poco difícil, no va a tener apoyo. Si la persona trabaja en el retail y tiene que hablar mucho, idealmente tratar de influir en la institución, tratar de influir en la organización. ¿Cómo cuida la organización a sus trabajadores del retail para el cuidado de la voz, por ejemplo? ¿Qué políticas tiene? Si yo voy recibiendo muchas personas que trabajan en eso, ¿por qué no ir allá? Trabajar un poco a través de la interacción con, quizás, si es que tienen, con el prevencionista de riesgo y trabajando con el prevencionista, hacer cuidado de la voz y hacer que la organización se organice, aunque sea un poco repetitivo, para solucionar el problema. ¿Cómo la comunidad también influye? ¿Cómo llego a la política? ¿Cómo cambio quizás la ley del trabajo en este aspecto? ¿Cómo llega a eso? ¿Cómo es la escalada? Yo puedo ir trabajando a distintos niveles. Ahora, lo importante de esta intervención, que es de tipo comunitaria, es que consiste en que las personas cambien y tomen las riendas del asunto. No saco nada con ir a hacer el taller, en este caso, a Ripley o al Falabella, haciendo un taller del cuidado de la voz. Porque eso es una perspectiva que no involucra a las personas, lo van a vivir como, vinieron a hacer una charla, aprendí algo, y la evidencia también muestra que eso no tiene efecto a largo plazo, porque no hay un seguimiento. Ahora, si yo consigo que el prevencionista de riesgo instaure una política de cuidado de la voz con acciones concretas, y yo trabajo además de informar a través de mi taller, trabajo con el personal como una conducta o cuidado personal y como un beneficio para la comunidad a través de Departamento de Desarrollo de Personas y Prevención de Riesgo, yo ahí trabajé con la organización porque se generó una política, las personas se hicieron cargo del problema. Si uno va a un colegio y hace un taller para profesores y los profesores reciben la información de que hay que tomar más agua, no va a cambiar nada. Pero si yo consigo que ellos se organicen, se hagan cargo de montar un proyecto para conseguirse botellas de agua y que haya un encargado de estar siempre potenciando el consumo de agua y que haya una comunidad que sepa hacer los ejercicios de calentamiento y enfriamiento vocal y pueda realizarlos voluntariamente, de manera organizada, a través del tiempo, sin que yo esté ahí como fonoaudiólogo, logré una acción comunitaria. Las personas hay que empoderarlas, hay que darle los medios para que lleguen a hacer el cambio. No saco nada por tratar de ir asistiendo a la persona constantemente. Ustedes ya saben trabajar de esta manera, así que les va a ser mucho más fácil adecuarse. Cuando uno realiza un árbol de problemas o de soluciones, una matriz de priorización y trata de que las personas descubran sus problemas, también trata de que las personas se hagan cargo y se empiecen a organizar. Y uno busca aliados, ¿cierto? Busca personas que son aliados de la comunidad y permite que con estos actores comunitarios participativos se genere un cambio. Y para eso tienen que estar todos convencidos y entender también de qué se trata. Es importante que en la llegada, cuando ustedes lleguen a esta comunidad, hagan entender cuál es el estilo, cuál es el formato, porque algunas personas piensan que el estilo que van a tener es el estilo clásico tipo taller unidireccional, pero ustedes no van a hacer eso, ¿cierto? Así que es importante informar. Así que en cuanto al problema vocal individual, aquí yo puedo cambiar las costumbres, los hábitos de consumo, plan de higiene vocal, básicamente. Aquí, si hablamos de la intervención individual, digamos, en la esfera individual del modelo ecológico, hablamos de higiene vocal individual, lo que vimos anteriormente. Estructura organizacional. Podemos cambiar la estructura del rol del trabajo, que hable menos, que descanse más. Estructura típica de
estos roles puede estar desequilibrada y generar que no haya una buena conducta de salud. Podemos mejorar la cobertura y la asistencia del sistema de salud mejorando la información, es decir, ¿qué pasa si yo tengo una alteración de salud? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo lo abordo? Facilitar eso. Ver la carga horaria versus la cantidad de estudiantes, ver qué salas tienen mejor acústica, ver estrategia de cómo modificar la comunicación, cómo influir en las personas que están involucradas. En este caso son estudiantes, ¿cierto? Hay estudiantes involucrados, cómo yo afecto en ellos para que ellos también tomen parte y hagan cambios. Yo podría perfectamente hacer un taller, se puede, donde involucre a los estudiantes también, porque los estudiantes son parte del problema. Entonces, si ellos no están involucrados y no hacen acciones concretas tampoco para que generar un cambio, no va a haber una modificación en la organización. Y eso no va a generar un cambio profundo, digamos. Comunidad. ¿Cuál es el rol del docente, por ejemplo? ¿Cuál es el sistema de educación? ¿Cuál es el tipo de contrato? ¿Cuál es la carga? ¿Cómo puedo modificar eso? ¿Cómo se puede modificar, por ejemplo, el tipo de contrato? Difícil. O la carga, también difícil. Pero ¿cómo voy a hacer el rol del docente? ¿Cómo debería ser la clase? ¿Cómo debería comunicarse el comunicador, el abogado? ¿Cómo debería hacerse tal taller? Eso también tiene que ver con las expectativas de la comunidad y eso también se puede ajustar y es difícil. Por ejemplo, pasar de un perfil de una clase exponencial que los alumnos están acostumbrados, los profesores están acostumbrados, a una clase exclusivamente de talleres, exige un gran esfuerzo para el profesor cambiar el modelo y un gran esfuerzo para los estudiantes para adaptarse a este estilo extraño y diferente, pero puede cambiar finalmente el rol y el sistema. Y si tiene aceptación universitaria o de la institución, se puede hacer. Por ejemplo, acá en la universidad está aceptado que uno puede hacer clases al revés. O sea, hacer esto que estoy haciendo, mandar un video y después en la clase verlo de una manera más tipo taller. Y esa clase al revés permite que la persona conserve mucho su voz. Y eso es súper bueno porque permite modificar la estructura del problema de base, la estructura inicial de la dificultad. También podríamos afectar en las políticas públicas, en las leyes del trabajo, en las leyes de educación, si es que trabajamos dentro del sistema de políticas, dentro de un sistema que influencia la política. Por ejemplo, dentro de las universidades tenemos de alguna forma conexión con las personas que trabajan en política y planteamos mesas de diálogo donde se dialogan ese tipo de políticas. Y en cuanto a las leyes, estas leyes están planteadas muchas veces en creencias que son profundas, en jerarquía, en formato. Se espera que un profesor haga clase. No se espera que un profesor simplemente yo les podría dar todas las lecturas y después le hago una serie de interrogaciones y se acabó el curso, ¿cierto? No debería ser así o se supone la docencia. Entonces, esa jerarquía, esos formatos, esas creencias se cruzan mucho con las políticas públicas. Y entonces muchas veces hay que cambiar la forma de pensar que tienen las personas antes de realizar un cambio. Y eso también es parte del cambio contextual. Por ejemplo, podríamos considerar que los talleres de voz que realiza uno en un colegio, por ejemplo, justifican las malas prácticas del trabajo. Digamos que el trabajo forzoso que tiene un profesor al tener que hablar y hablar y hablar todo el día es una mala condición de trabajo. Y yo, a través de un taller que voy a hacer porque me contrataron de tal colegio, voy a justificar que esa práctica o mala práctica laboral se siga haciendo. En el fondo, puede ser que con ese tipo de taller yo esté haciendo más mal que bien. Porque primero ese tipo de taller no tiene evidencia de que sirva, evidencia científica. Y segundo, el empleador va a decir, pero ¿por qué tienen problemas de voz si ya tuvieron un taller de cuidado de la voz con el fonoaudiólogo? Entonces justifica las malas prácticas docentes y no cambia nada en el sistema porque se supone que
la responsabilidad ahora está en las personas. O sea, ustedes tuvieron el taller de voz, ¿por qué no mejoraron? No están poniendo de su parte, no están haciendo un esfuerzo, no están haciendo esto. Y muchas veces las condiciones laborales se justifican por ese tipo de creencias o ese tipo de jerarquía o formatos. La intervención comunitaria a nivel higiénico vocal, si lo podemos dividir en sus pasos o en sus características, lo primero que hay que hacer es informar. Vamos a trabajar en un lugar y las personas que van a verse involucradas tienen que estar informadas. O sea, tienen que saber que van a participar de talleres colaborativos participativos y que van a tener que hacer cambios en la cultura, van a tener que hacer un esfuerzo, van a tener que organizarse, van a tener que cambiar cosas y informar que el taller se va a hacer así y si están de acuerdo o no, para participar con buena motivación. Requiere cambiar la conducta organizacional, requiere que ellos se hagan cargo, que cambie el grupo, que se modifiquen las conductas. Cambiar lo que hace el empleador, puede ser que se cambie el tiempo, que se reorganicen. Algunos profesores, por ejemplo, me ha tocado ver cómo se ponen de acuerdo para instaurar el consumo de agua y ven la dificultad de que no tienen tiempo para ir al baño. O sea, si tomaran mucha agua no alcanzan a ir al baño. Bueno, eso requiere una organización un poco más grande. Requiere, si hay que alargar el recreo, se alarga el recreo quizá, para que el profesor pueda ir al baño. Si necesita el profesor ir al baño cierta hora del día, que alguien pueda cuidar la sala o construir un baño más cerca. Todas esas organizaciones que muchas veces se ven como limitaciones, es importante analizarlas porque no puede ser que el cambio se quede frenado por algo que parece inmodificable, pero en realidad sí es modificable. También reorganizar la ayuda que ofrece la comunidad, cómo se apoyan entre ellos. Va a haber un encargado del cuidado vocal, alguien que esté capacitado para enseñar ejercicio a los profesores nuevos o a los que se les olvidó, alguien encargado de derivar oportunamente a servicios de fonoaudiología que requiera más apoyo individual, todo ese tipo de cosas. Y lo importante en general es que el cambio viene desde la comunidad y el terapeuta es un facilitador del proceso. En una intervención comunitaria, la comunidad se hace cargo de su problema y generan acciones para cambiar. Ellos deberían ser los actores principales y uno es un profesional que entregó un poco de información, que les dio una expertise, que le entregó ayuda, apoyo, que te capacita. Es decir, cuando uno entiende ese concepto, ya entiende muy bien qué hay que hacer. Por ejemplo, si a una persona le van a enseñar sobre cultivo y viene, ya, yo soy un campesino, no sé de cultivo. Viene una persona a enseñarme de cultivo, me planta las plantas, ¿cierto? Pasa una temporada, cosecho mis plantas, las vendo, tengo una nueva fuente de ingreso. Y no llegó ahora a plantarme las plantas del caballero del gobierno. La intervención no sirvió para nada, sirvió para una temporada. Eso es lo que no nos puede pasar. Nosotros no podemos ir una temporada a hacer una intervención y dejarlo ahí, porque el efecto no va a continuar. Tenemos que lograr que el campesino aprenda a plantar la semilla y que la persona aprenda a cuidar la voz y se haga cargo. Y ese es el objetivo final de la intervención comunitaria y así se debe medir como las acciones que ellos realizan. Nuestros objetivos tienen que ser esos, que la comunidad se haga cargo de tal y tal cosa, que la comunidad modifique tal y tal cosa, que la comunidad tenga un gestor del cuidado de la voz, que se genere un plan mensual o un plan anual de cuidado de la voz institucionalmente. Esos son los objetivos que uno espera de una intervención comunitaria y no simplemente que las personas aprendan un taller que no deberían comer tal cosa, porque no lo van a aplicar. Entonces hay que ser crítico a la hora de hacer una intervención comunitaria. ¿Cómo logro que el campesino aprenda a plantar la semilla y aprenda a cosechar solo? Que yo me vaya y quede haciendo su trabajo bien hecho. Eso es su desafío.
Muchas gracias. Cualquier duda la podemos conversar.